Josefo Zarlino fue el primero en darle una entidad a la tríada mayor y a la tríada menor, tratarlas como consonancias. Inclusive nos explica que la tríada mayor de alguna manera suena un poco más feliz que la menor. Más tarde Jean-Philippe Rameau nos va a decir que la tríada mayor, de acuerdo a la serie armónica, es lo natural, además es lo que se puede medir acústicamente, y que la tríada menor es una alteración, es tomar la tercera del acorde y bajarla a un semitono, pero no es la base o no es lo natural. Luego quiso desarrollar una teoría dualista en la cual tanto la tríada mayor como la menor tengan el mismo peso, un origen en común, pero la ciencia de aquel entonces le demostró que su idea, que era que resonaban ciertas notas graves, no ocurría físicamente. Bueno, ese contexto científico de la época, que continuó varios años después, y asimismo la discusión sobre si la tríada menor tiene un origen similar al de la tríada mayor o es una alteración. Más tarde, ya en el siglo XVIII y XIX, sobre todo en Alemania, muchos teóricos alemanes proponen muchas ideas y se debaten a favor y en contra. Surge entonces la idea del dualismo armónico, como decía anteriormente, o de la polaridad en la cual la tríada mayor se construye hacia arriba y la tríada menor hacia abajo, lo cual nos remite a una serie de armónicos descendente. Es una idea que está hace mucho tiempo, pero de alguna manera no es posible demostrar o nadie está del todo conforme con ella, y a su vez surge la idea de la teoría de la nubosidad o turbiedad, acorde a lo que decíamos que propuso Jean-Philippe Rameau, es decir, pensar que la base es la tríada mayor y al alterar la tercera obtenemos la tríada menor, solo como una alteración. De todo ese periodo de teóricos, eh, que da para hablar mucho y hacer otros videos, solo me detengo en Hugo Riemann. De Hugo Riemann heredamos todas las funciones tonales como se usan hoy en día y varias cosas más, y fue muy polémico en su época, este pianista y musicólogo, porque él afirmaba escuchar una serie armónica negativa o descendente, inclusive sus alumnos también, algunos lo dijeron, y otra vez la ciencia en aquel entonces le demostró que ese fenómeno acústico no existía. Bueno, en este libro lo que primero nos va a proponer Ernst Levy es cómo llegar a esa serie, pero no una serie de armónicos. No le va a interesar el fenómeno acústico, no le va a interesar que suene, sino que lo va a demostrar de otra forma. ¿Cómo es esto? Él nos propone un experimento con un sonómetro, una cuerda tensada, el cual va a ir dividiendo en porciones y obteniendo, sí, la serie de armónicos que ya conocemos. Le va a hacer hasta la división número 16. Esta tabla la extraje del libro, lo que nos muestra son las fracciones o divisiones en el largo de cuerda y abajo en el cifrado la nota que obtenemos con un número que indica la octava a la que corresponde la nota. También algunos sonidos, por ejemplo el armónico número 13, tiene un símbolo como de B corta o una flecha hacia abajo, que indica que el tono sería un poco más abajo que la nota que está representada, ya que no encaja perfecto en nuestro sistema temperado. Posteriormente nos va a hablar de el milagro en la música, que según él es la octava. La octava es el milagro en la música porque ocurre que nos genera una identidad tal, una nota, con su octava, que le ponemos el mismo nombre. Ahora, puntualmente son frecuencias distintas, serían notas distintas, pero la identidad que generan, que hasta ahora en la historia de la música nadie ha podido negar, hacen que el campo, que es un poco más bien infinito, quede delimitado. Y gracias a esa propiedad, la propiedad de la octava, entonces, él va a decir, si yo necesito crear una serie armónica negativa, en vez de acortar la cuerda,
debería imaginar que la cuerda se va haciendo cada vez más grande, y eso físicamente no es posible. Pero sí puedo empezar por la fracción más chica que hice hace un momento, con un 16avo, y a partir de ahí puedo ir extendiendo la cuerda hasta 16 16avos. Y luego, utilizando la propiedad de la octava, transportar este mismo sistema. Y de esa forma tengo las proporciones que equivalen a una serie de armónicos negativos. En esta tabla vemos el equivalente recíproco de la serie anterior. Entonces, donde teníamos la dominante, la nota sol, ahora tenemos la nota fa, que sería una quinta por debajo de lo que llamamos tónica. Y si vemos, son las mismas proporciones invertidas. Entonces sobre el entero ahora tenemos 2 veces el largo de cuerda, 3 veces el largo de cuerda y así hasta llegar a 16 veces el largo de cuerda. Aunque originalmente el experimento comenzó con un 16avo que corresponde con la nota do 4 y que luego es transpuesta al tono do original, central. Y como decía antes, no le va a interesar que el fenómeno acústico y sonoro exista, sino demostrar cómo estas proporciones o propiedades son motivo suficiente para decir que están allí presentes y en una relación que es la relación recíproca y que generan un sistema simétrico o polar. Es importante aclarar que una explicación similar ya se encuentra en el curso de composición de Vincent Dindy, y a partir de esto, en los próximos capítulos lo que nos va a hablar es cómo se genera la tríada en este sistema dual, y nos va a hablar de una hipótesis a favor del dualismo y otra, ¿por qué no?, a favor de la teoría de la turbiedad. ¿Qué se les puede hacer de críticas al uno al otro y qué a favor? Y así es entonces como Ernst Levy nos lega con una serie negativa, ya no de armónicos, sino de proporciones, y con esto nos va a llevar a mostrarnos la tabla pitagórica. Nos vemos en el próximo capítulo.